En el norte de Argentina, hay fincas donde los peones no desaparecen de golpe. Primero, dejan de ser nombrados. Nadie pregunta por ellos. Nadie los busca, y cuando alguien se atreve a hacerlo, siempre recibe la misma respuesta. Anseguro se fue, sin avisar. Pero los hombres del campo saben que eso no es cierto, porque hay ausencias que pesan demasiado para ser casualidad. Esta es la historia del familiar. Dicen que todo empieza de noche, cuando el viento se queda quieto y los cañaverales dejan de moverse. Es entonces cuando aparece un perro enorme, negro, demasiado grande para ser un animal común. Camina despacio, como si conociera el terreno mejor que cualquier hombre. No, ladra. No, corre. Algunos aseguran que no tiene cabeza. Otros juran que sí, pero que nunca la levanta, porque si lo hiciera, nadie podría sostenerle la mirada. En otras fincas, no lo ven caminar. Lo escuchan arrastrarse, como una serpiente cubierta de pelo, dejando marcas profundas en la tierra húmeda, siempre cerca de las casas de los peones. Nunca cerca de la casa del patrón. Y ahí es donde empieza el verdadero horror. Porque cuando uno de los hombres no vuelve, nadie llora demasiado. A la mañana siguiente, la tierra es más fértil, la caña crece más alta. Las cosechas se multiplican en la finca, prospera, como si alguien hubiera pagado por ello. Los viejos del lugar dicen que no es una maldición, es un trato. Cuentan que hace muchos años, cuando la ruina se echaba y la tierra ya no daba frutos, los hacendados hicieron pactos antiguos. No con santos, no con hombres, con algo que exigía alimento. Desde entonces, el familiar cuida la fortuna de la finca, y a cambio, se le permite cazar. No ataca a cualquiera, no toma niños, no entra a la casa principal, busca peones cansados, hombres solos, los que nadie va a reclamar. Lo más inquietante no es que exista semblas. Lo más inquietante es que nunca aparece, sin permiso. Alguien, desde la casa grande, le abre la puerta, le señala el camino. Y después, se asegura de que el silencio se mantenga, y así, mientras la riqueza crece, el campo se alimenta de ausencias. Y todos saben, aunque nadie lo diga, que en esas tierras prósperas, cada cosecha tiene un precio. Y ese precio se paga con vidas. Nadie, absolutamente nadie, recuerda el momento exacto en que el familiar llegó por primera vez a los campos del norte argentino. Y la razón es simple. No llegó como llegan las plagas, los desastres o las malas noticias. Llegó, más bien, como llegan las soluciones desesperadas, como una luz parpadeante en la más absoluta oscuridad. Estamos a finales del siglo XIX. Imaginen un paisaje de fincas extensas, de haciendas, que alguna vez fueron el orgullo de familias enteras, pero el tiempo no perdona, y la tierra, agotada, comenzaba a rendirse. Las cosechas fallaban, una tras otra. El ganado enfermaba, y los patrones, herederos de fortunas, que parecían inagotables, veían con desesperación cómo su legado se desmoronaba entre sus dedos, generación tras generación. La ruina era un fantasma que se paseaba por los salones de las casonas, y fue justo en ese momento, en el punto más bajo de la desesperanza, cuando empezaron a susurrarse los rumores. Se hablaba de ciertos hombres misteriosos que vivían en los márgenes de la sociedad, que poseían un conocimiento antiguo y peligroso. Sabían cómo invocar guardianes. Pero no se equivoquen, no eran protectores celestiales, ni ángeles de la guarda. Eran guardianes en el sentido más crudo y primitivo de la palabra. Entidades que no pedían rezos, ni promesas, ni velas en una iglesia. Pedían algo mucho más tangible y mucho más oscuro. Pedían sangre. Los hacendados, hombres de supuesta fe y rectitud durante el día, se transformaban por la noche. No iban a buscar a estos hombres a la luz del sol. Jamás. La búsqueda siempre era nocturna, siempre lejos de las miradas curiosas del pueblo, en lugares que la gente decente evitaba. Se adentraban en capillas abandonadas, donde el eco de las oraciones
¿Se había perdido? Hacía mucho tiempo. En claros del monte, donde la luna apenas se filtraba entre las ramas, en lugares donde el suelo parecía tener un color más oscuro, como si estuviera permanentemente manchado. Allí, en esa soledad cómplice, se sellaba el trato. No había contratos firmados, ni documentos con sellos notariales. No había testigos que pudieran contar lo que habían visto. Solo existía una regla, una única condición, tan clara como aterradora: mientras el familiar estuviera alimentado, la finca prosperaría. Un pacto de sangre y silencio. Al principio, la vida pareció volver a la normalidad, o más bien, a una versión mejorada de ella. Nadie notó nada extraño. Era como si un milagro hubiera ocurrido. La tierra, antes estéril, respondió con una fertilidad asombrosa. El ganado no solo dejó de morir, sino que se multiplicó a un ritmo increíble. Las deudas comenzaron a pagarse, las cuentas volvieron a cuadrar, y la riqueza regresó a las arcas de los patrones. La prosperidad era tan abrumadora que cualquier duda, cualquier pequeño remordimiento, quedaba sepultado bajo montañas de ganancias. Pero los milagros oscuros siempre cobran su precio. Y el cobrador no tardó en aparecer. Todo comenzó cuando un peón, un hombre sin familia cercana, no regresó del campo al anochecer. Se pensó que se había marchado, que había encontrado un trabajo mejor. Luego, desapareció otro. Y poco después, otro más a nombres solos, jornaleros de paso, gente de la que nadie preguntaría demasiado. La maquinaria de la finca, ahora próspera y eficiente, necesitaba seguir funcionando, y un peón era, al fin y al cabo, reemplazable. Los patrones nunca dieron la orden directa. Nunca dijeron: esta noche, el familiar tiene hambre. No directamente, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. No hicieron preguntas, no iniciaron búsquedas. Simplemente miraron hacia otro lado, porque preguntar, indagar sobre el destino de esos hombres, era admitir en voz alta la naturaleza del pacto. Era reconocer que el precio de su recién recuperada fortuna se estaba pagando con vidas humanas. Era aceptar que el guardián seguía allí, vigilante y hambriento. Desde entonces, en cada finca del norte donde se rumorea que habita un familiar, se instauró una ley no escrita, una norma silenciosa que todos, desde el patrón hasta el último peón, aprenden a respetar para sobrevivir. La primera regla: no contar cabezas al final del día. La segunda: no preguntar los nombres completos de los recién llegados. Y la más importante de todas: nunca, bajo ninguna circunstancia, mirar hacia los cañaverales o el monte espeso durante la noche, porque hay algo que todos saben, aunque nadie se atreva a decirlo. El familiar no es una bestia ciega que ataca al azar. No necesita ser guiado, ni que le señalen a su presa. Con su instinto sobrenatural, sabe perfectamente a quién puede llevarse sin que nadie lo reclame. Sabe quién es invisible, quién es prescindible. Y cuando la noche cae sobre los campos de caña, él sale a cazar. La leyenda dice que el familiar puede tomar muchas formas. A veces es descrito como un perro enorme, de ojos rojos como brasas, y un pelaje negro más oscuro que la propia noche. Otras versiones hablan de una serpiente gigantesca, un viborón que se desliza sin hacer ruido entre los surcos de la tierra, capaz de hipnotizar a un hombre con su mirada antes de devorarlo entero. Incluso hay quienes juran que puede tomar forma humana, la de un capataz o un gaucho solitario que te ofrece un cigarro en la oscuridad, solo para revelar su verdadera naturaleza cuando ya es demasiado tarde. Pero la forma no importa, lo que importa es su propósito. El familiar es un motor de prosperidad, alimentado por el miedo y la muerte. Es el guardián de un tesoro manchado de sangre. Los peones más antiguos, los que han logrado sobrevivir varias temporadas, desarrollan una especie de sexto sentido. Aprenden a leer las señales, un silencio inusual en el campo, el nerviosismo inexplicable del ganado, o la mirada esquiva del capataz. Saben que cuando el patrón ha tenido un mal año,
Cuando las cuentas no cierran, el familiar se vuelve más inquieto, más hambriento, y en esas noches, nadie se atreve a quedarse solo. Se agrupan alrededor de los fogones, contando historias, en voz baja, afilando sus facones, no tanto para defenderse, porque saben que es inútil, sino para darse un falso coraje. Rezan a sus santos, pero sus oraciones suenan huecas, como si supieran que su Dios no tiene jurisdicción en esas tierras pactadas con el diablo. Saben que la única protección real es no ser el más débil, no ser el más solitario, no ser el elegido. Se dice que el pacto no solo ata la prosperidad de la finca, sino también el alma de la familia, que una vez que se invita al familiar, este nunca se va, pasa de generación en generación, una herencia maldita, junto con la tierra y la riqueza. Los hijos de los patrones crecen en la opulencia, pero también en un ambiente de secretos y silencios, sintiendo una presencia opresiva que no pueden nombrar. Hoy, en pleno siglo XXI, podrías pensar que estas son solo historias, cuentos de viejos para asustar a los niños. Te dirán que todavía hay fincas, ingenios azucareros, donde la riqueza parece desafiar toda lógica económica. Lugares donde de vez en cuando un trabajador golondrina simplemente desaparece y nadie hace preguntas. Es una metáfora brutal sobre la ambición, sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano por el poder y la riqueza. Es un recordatorio de que algunos tratos, una vez hechos, no se pueden deshacer, y que en la quietud de la noche, entre los altos cañaverales que se mecen con el viento, todavía hay guardianes que esperan su tributo. Así que si alguna vez te encuentras en esos parajes, recuerda la regla más importante: no mires hacia la oscuridad, porque puede que algo te esté devolviendo la mirada. En los pueblos del norte argentino, cerca de los ingenios azucareros, hay secretos que se guardan bajo llave, historias que solo se susurran cuando el sol se esconde, y una de ellas tiene nombre propio: An, el familiar. Oficialmente, nadie cree en él sí. Preguntas en voz alta. Te dirán que son cuentos viejos, exageraciones de peones borrachos para asustar a los recién llegados. Pero, fíjate bien, observa cómo, cuando alguien insiste demasiado en negar su existencia, los demás guardan silencio y cambian de tema, porque hay verdades que no se enfrentan, solo se evitan. Los relatos más antiguos no comienzan con gritos ni ataques, empiezan con algo mucho más sutil, mucho más inquietante, una presencia. Imagina a un trabajador volviendo a su rancho de noche, después de una jornada agotadora en el cañaveral. Camina por un sendero de tierra, con la única luz de la luna filtrándose entre las hojas, y de repente lo siente. Unos pasos detrás de él no son pasos humanos. Son pesados, rítmicos, mantienen siempre la misma distancia. No se acerca, no se aleja. Si el peón acelera el paso, el sonido acelera. Si se detiene en seco, conteniendo la respiración, el silencio se vuelve absoluto. Solo el canto de los grillos. Pero en cuanto da un paso más, ahí está de nuevo. El peso invisible que hunde la tierra detrás de él nunca corre, nunca jadea, solo acompaña. Algunos valientes, o quizá los más aterrados, se atrevían a mirar de reojo. Una mirada furtiva, rápida, nunca de frente, jamás de frente. Lo que describían era una silueta baja y ancha, más densa que la noche misma, con el lomo arqueado como si cargara un peso invisible, una condena que no pertenecía a este mundo, una forma que se movía con una lentitud deliberada, antinatural. No era un perro, no era un puma, era otra cosa. Los más viejos del lugar cuentan algo peor, un detalle que hiela la sangre. Un capataz, harto de sentir esa presencia noche tras noche,
decidió enfrentarla. Una noche, al sentir los pasos detrás, se giró de golpe y alzó su farol. La luz temblorosa cortó la oscuridad, buscando un rostro, unos ojos, algo a lo que temer, pero no iluminó nada. Donde debía estar la cabeza de la criatura, solo había un vacío, un corte abrupto en la realidad, como si la propia oscuridad hubiera sido arrancada, dejando un hueco que devoraba la luz. No había ojos, ni hocico, ni nada, solo la nada. Sin embargo, otras versiones contradicen esta historia. Dicen que sí tenía cabeza, pero que nunca, jamás, la levantaba, que mantenía el hocico pegado al suelo, olfateando, siguiendo rastros que ningún ser humano podía ver ni comprender, un rastro de almas, quizá, y que cuando se detenía, no era para descansar, era para elegir. Su pausa no era un respiro, era una sentencia. Hay un patrón que se repite en casi todos los testimonios, un hilo conductor en este laberinto de miedo. El familiar no es una bestia que ataca a la manada, es un cazador selectivo. Aparece cuando un hombre se separa del grupo, cuando uno se queda rezagado en el camino, cuando alguien está solo, sin un compañero al que mirar para buscar consuelo. Ataca al solitario, al que no tiene a quien volver, al que nadie extrañará de inmediato. Es el depredador de los olvidados. Un peón joven contó una experiencia que lo marcó de por vida. Una noche, mientras guardaba unas herramientas en el galpón, escuchó un sonido extraño, un jadeo pesado, profundo, que parecía venir de detrás de la pared de chapa. Pensó que era un animal herido, un ternero perdido. Se asomó con curiosidad, esperando ayudar, pero lo que vio no tenía explicación. El suelo de tierra, justo al otro lado del galpón, se hundía y se elevaba lentamente, en un ritmo constante, como si algo inmenso, invisible y pesado, estuviera respirando sobre la tierra misma. En ese instante, su farol de querosén parpadeó y se apagó. El pánico lo paralizó. Luchó con manos temblorosas para volver a encenderlo. Y cuando la pequeña llama volvió a la vida, iluminando el lugar, ya no estaba solo. Una figura oscura y maciza estaba a pocos metros. No gritó porque, según contó después, en ese momento entendió algo fundamental. Esa cosa no cazaba con violencia y furia, cazaba con paciencia. Lo estaba observando, lo estaba midiendo. Los que lograron sobrevivir a un encuentro, los que pudieron contarlo, coinciden en algo más. El familiar respeta ciertos límites, mantiene reglas, nunca entra en el perímetro del pueblo, jamás se acerca a la casa principal de la finca, la del patrón. Nunca rompe el pacto. Parece estar atado a la tierra del ingenio, a los cañaverales que alimenta con su presencia. Es como si perteneciera a la finca, no al mundo de los hombres, como una herramienta o una mascota infernal. Y aquí yace el verdadero terror. El familiar no es un monstruo salvaje que apareció de la nada. Es una entidad invocada. La leyenda dice que los dueños de los ingenios más prósperos hacían un pacto con el diablo para asegurar su riqueza. A cambio de cosechas abundantes y fortuna inagotable, debían entregarle un alma por año en el alma de un peón. Y el familiar es el cobrador, el guardián del trato. Por eso merodea los campos. Por eso elige a los solitarios. Está cumpliendo su parte del contrato. Cada año, cuando un trabajador desaparecía misteriosamente en los cañaverales, todos sabían la verdad. Decían que se lo comió el familiar. Nadie lo buscaba, nadie preguntaba demasiado. Era el precio a pagar por la prosperidad del ingenio, una prosperidad de la que ellos apenas veían las migajas. Una vida por un año de buena zafra. Quizá por eso nadie se atreve a intentar expulsarlo, porque si el familiar es parte de un trato, romper ese trato podría ser mucho peor. ¿Qué pasaría si la bestia se liberara de sus cadenas? ¿Qué furia desataría el patrón del infierno si su acuerdo se viera violado? El miedo al familiar es grande, pero el miedo a lo que vendría después es inimaginable. Así que la gente calla, soporta la presencia en la oscuridad, evita los caminos solitarios y reza para no ser el elegido, porque en esas tierras
La prosperidad tiene un sabor amargo, un sabor a caña de azúcar y a sangre. Y el verdadero monstruo no siempre es el que tiene garras y colmillos. A veces es el que firma el contrato. En las fincas donde se habla del familiar, las listas de trabajadores nunca están completas. No existen registros formales, no hay actas, no hay papeles que cuenten la verdad. Solo quedan recuerdos fragmentados y nombres que, con el paso del tiempo, simplemente se dejan de mencionar. Siempre hay alguien, un anciano, un trabajador de toda la vida, que murmura en éramos más. Pero nadie, absolutamente nadie, puede decir con exactitud cuántos más eran. Las desapariciones no ocurrían de golpe, no eran un evento dramático y violento. No había noches llenas de gritos ni persecuciones a la vista de todos. Era un proceso mucho más lento, más sutil, más cuidadoso. De repente, un hombre no regresaba al galpón después de la jornada, otro no aparecía al amanecer para empezar el trabajo, y alguien más dejaba su plato de comida intacto en el comedor. Una ausencia silenciosa que pesaba más que cualquier palabra. Siempre ocurría de noche, siempre lejos de cualquier posible testigo. Los patrones, los dueños de la tierra, nunca daban órdenes directas. No hacía falta. La dinámica era clara y estaba grabada a fuego en la mente de todos, en quien no volvía. Simplemente no se buscaba, porque buscarlo implicaba una sentencia. Significaba internarse en la oscuridad de los cañaverales, un laberinto de hojas filosas y sombras danzantes. Y todos sabían que nadie que entrara ahí después del anochecer regresaba siendo el mismo. Si es que regresaba, un viejo capataz, con la piel curtida por el sol y la memoria llena de cicatrices. Contó una vez que rompieron esa regla no escrita. Fue por un peón joven, un muchacho recién llegado de otra provincia, lleno de sueños y con la fuerza de la juventud. Una noche, después de terminar su turno, no volvió. A diferencia de otros, él tenía familia esperando noticias. Tenía un nombre que sus padres le habían dado con orgullo. Al amanecer, movidos por una mezcla de culpa y desesperación, 3 hombres valientes salieron a buscarlo armados, con machetes y faroles. Apenas se adentraron en el campo, encontraron huellas profundas, marcadas en la tierra húmeda, como si algo increíblemente pesado hubiera sido arrastrado con una fuerza descomunal. Pero había algo que no encajaba. No había una gota de sangre. No había restos de ropa. No había la más mínima señal de lucha. Solo esas marcas que de repente se detenían en seco. Como si el suelo, en un acto de complicidad, hubiera decidido cerrarse sobre sí mismo para tragarse la evidencia. Fue entonces cuando uno de los hombres, el más observador, se dio cuenta de algo que le heló la sangre en las venas. Las huellas no se alejaban de la finca. No se dirigían hacia el camino, hacia la libertad. Daban un giro inexplicable. Volvían hacia el centro de la propiedad, hacia el corazón mismo de la tierra que trabajaban. Como si el monstruo no viniera de afuera, sino que viviera allí mismo, con ellos. Después de ese día, nadie volvió a organizar una búsqueda. La lección fue aprendida. El miedo se hizo más grande que la esperanza. Y es que los que desaparecen no son elegidos al azar. El familiar, dicen, no se equivoca. Es metódico, casi quirúrgico en su selección. Siempre toman los mismos tipos de hombres, los recién llegados, los que no tienen a nadie que pregunte por ellos, los que no tienen familia cerca, esperando su regreso. Siempre elige a los que trabajan hasta tarde, los que se quedan solos en la inmensidad de la noche. En resumen, elige a los invisibles, a aquellos cuya ausencia solo deja un hueco en la línea de producción, fácil de reemplazar. Hay una historia que se repite en distintos pueblos, en distintas provincias del norte. Los nombres de los protagonistas cambian, los detalles varían ligeramente, pero el final es siempre el mismo, escalofriantemente idéntico. Se cuenta de un peón que, una noche, mientras caminaba solo por un sendero, juró haber escuchado una respiración pesada y profunda justo detrás de su nuca. No era el viento, no era un animal del campo, era algo más. Pero este hombre no huyó, no gritó, se quedó completamente quieto,
paralizado por un terror que le impedía moverse. Más tarde, cuando pudo contarlo, dijo que sintió como algo lo rodeaba, no con un cuerpo físico, no con garras ni brazos. Era una presencia, una intención pura y maligna que lo envolvía. Sintió como si fuera medido, pesado, evaluado, de pies a cabeza, como si una mente antigua y depredadora estuviera decidiendo si él era la presa adecuada. Y luego, de repente, la nada. Cuando despertó, el sol ya estaba saliendo. Estaba tirado en el suelo, cubierto de tierra húmeda y rocío, con el cuerpo dolorido y la mente confundida. Había pasado toda la noche allí, inconsciente. El familiar lo había encontrado, lo había juzgado y lo había dejado ir, pero no fue un acto de misericordia. No fue suerte. Los viejos del lugar lo saben bien. Desde entonces, los peones entienden algo que nunca se atreven a decir en voz alta, una verdad que se susurra en los rincones más oscuros del ingenio. Ansí, el familiar te encuentra en la noche y sigues vivo al amanecer. No es porque te haya perdonado la vida, es porque, mientras estabas inconsciente, otro ocupó tu lugar, alguien que no tuvo la misma suerte, y esa deuda, esa culpa, es una marca que te acompaña para siempre. Hubo fincas donde el miedo empezó a pesar más que la fortuna. No fueron muchas, claro, pero existieron. En esos lugares, algunos patrones comenzaron a preguntarse si el precio que estaban pagando no era, a fin de cuentas, demasiado alto. Eran hombres que quizás heredaron tierras prósperas, sin haber hecho ellos mismos el pacto, sin saber el origen de tanta abundancia. Y con el paso de los años, entendieron por qué todo en esa finca funcionaba tan bien, casi de manera milagrosa. Al principio, las señales eran pequeñas, casi imperceptibles, animales que aparecían muertos sin ninguna explicación lógica, perros, los más fieles guardianes, que de repente se negaban a salir de la casa por la noche, gimiendo pegados a la puerta, caballos que se ponían nerviosos, relinchando sin parar, mientras miraban fijamente hacia los cañaverales oscuros, como si algo invisible y terrible se moviera ahí dentro. Era una tensión constante, un aviso silencioso de que algo no estaba bien. Luego vinieron los sueños. Los patrones despertaban de golpe en mitad de la noche, empapados en sudor frío, con la aterradora sensación de que algo estaba dentro de la casa. No un ladrón, no un animal común. Era una presencia que caminaba lento, con un peso que hacía crujir las maderas del suelo. Se movía con una calma siniestra, respetando límites que, en realidad, no necesitaba romper, porque no le hacía falta. La puerta del dormitorio permanecía cerrada, pero ellos sabían, con una certeza helada, que estaba ahí, al otro lado, esperando. Ante esta situación, algunos intentaron lo más simple y lógico. Dieron la orden estricta de que nadie trabajara de noche. Ni un solo peón debía quedarse en los campos después de que el sol se ocultara. Y durante un tiempo, pareció funcionar. La presencia, el familiar, dejó de verse, dejó de sentirse. Las noches volvieron a ser silenciosas, tranquilas, pero la calma trajo consigo otra consecuencia inesperada. A la tierra también cambió. Las cosechas, antes abundantes y fuertes, comenzaron a fallar. La caña de azúcar, el orgullo de la finca, crecía débil, raquítica. El ganado, que antes era robusto y saludable, enfermaba sin razón aparente. Los veterinarios no encontraban explicación. Era como si la vitalidad de la tierra se estuviera apagando lentamente, como si le hubieran quitado su fuerza secreta. Y entonces, cuando la prosperidad empezó a desvanecerse, aparecieron los accidentes. No eran ataques directos, no eran cacerías nocturnas como las de antes. Eran distintos, más sutiles, pero igual de mortales. Un peón que, inexplicablemente, cayó en una zanja en pleno día. Otro que quedó atrapado bajo una máquina que supuestamente estaba apagada. Un tercero que simplemente no despertó una mañana. Eran consecuencias, como si esa entidad, al no poder cobrar su tributo de la forma habitual,
estuviera cobrando la deuda de otra manera, de una forma que parecía un simple y trágico accidente. Hay un caso en particular, una historia que se menciona siempre en voz baja, porque nadie quiere ser el primero en contarla completa. Se trata de un hacendado que, harto del miedo y la culpa, decidió tomar una medida drástica en expulsar al familiar de su propiedad. Estaba decidido a romper el pacto. Mandó bendecir cada rincón de la finca, llamó a curas de pueblos lejanos, prendió velas benditas en todas las ventanas. Durante noches enteras, él y sus peones más leales rezaron sin descanso, intentando purificar la tierra. La última noche del ritual fue diferente. Los peones que estaban en sus ranchos escucharon un sonido que nunca antes habían oído. No era el gruñido gutural de una bestia, no eran los pasos pesados sobre la tierra. Era algo mucho más profundo, más antiguo. Sonaba como una respiración lenta y profunda que parecía salir de la propia tierra, de debajo de sus pies. Un sonido que hizo temblar no solo el suelo, sino el alma de quienes lo escucharon. Al amanecer, el silencio era absoluto. Cuando los peones se acercaron a la casa principal, encontraron al patrón muerto. En su habitación no tenía marcas, no había señales de lucha, ni de violencia. La puerta estaba cerrada por dentro. Solo había una cosa fuera de lugar, algo que helaba la sangre. El suelo de tierra apisonada, justo debajo de su cama, estaba hundido, como si algo muy pesado hubiera emergido desde las profundidades, para luego volver a sumergirse. Después de eso, la finca quedó abandonada. Nadie se atrevió a reclamarla. La tierra, antes tan fértil, nunca volvió a dar fruto. Se secó, se volvió estéril. Y la gente que pasa cerca de esas ruinas, incluso hoy en día, dice que todavía se siente algo ahí, una presencia pesada, una quietud expectante, como un animal agazapado en la oscuridad, esperando. Desde entonces, los patrones que conocían la historia aprendieron una regla fundamental, una ley que nadie escribe en ningún papel, pero que todos respetan. Al familiar no se le despide, no se le ahuyenta, no se le exorciza, porque no es un intruso que ha invadido la propiedad. Es parte del trato original, es parte de la tierra que cultivan, es, en esencia, parte de la fortuna que tanto anhelan. Y cuando alguien, en un acto de valentía o de locura, intenta romper ese acuerdo, el precio ya no lo pagan los peones con su sangre en la noche. El precio lo paga quien creyó, ingenuamente, que podía escapar de la deuda. Lo paga directamente el patrón. Hoy en día, nadie admite tener un familiar, no oficialmente. Claro, las fincas modernas, los ingenios, tienen maquinaria de última generación, contratos, cámaras de seguridad por todas partes. Los patrones, los dueños, te hablan de eficiencia, de números, de rendimiento por hectárea, de optimización, de recursos. Pero en el norte argentino, especialmente en las zonas rurales, hay preguntas que todavía no se hacen en voz alta. Preguntas que flotan en el aire espeso del atardecer. ¿Por qué ciertas tierras, ciertas fincas, siempre prosperan? Incluso cuando todo a su alrededor se seca por la sequía o se inunda por las lluvias. ¿Por qué algunos establecimientos parecen inmunes a las crisis económicas que afectan a todos los demás? ¿Y por qué en algunas de esas fincas el personal rota constantemente? La gente va y viene, pero curiosamente nunca hay denuncias formales, nunca hay un rastro de conflicto laboral. Simplemente desaparecen del registro. ¿Han notado alguna vez cómo hay lugares donde los perros, incluso los más valientes y entrenados para el campo, se niegan a entrar al monte, se quedan en el borde, gimiendo, con el pelo erizado, mirando hacia la oscuridad, con un terror que no puedes explicar? Los peones más jóvenes, los que recién empiezan, quizás ya no conocen el nombre del familiar. Para ellos, es solo un cuento de viejos, una superstición de sus abuelos. Pero aunque no conozcan el nombre, conocen la sensación, ese peso inexplicable en el pecho que aparece justo cuando el sol se esconde detrás del horizonte. Ese impulso primitivo de no alejarse del grupo,
de buscar la seguridad del fuego, de la luz, de la compañía. Esa certeza visceral, no racional, de que hay zonas del campo que simplemente no deben pisarse después del atardecer. Es un conocimiento que no se enseña, se siente. Algunos de los más viejos dicen que el familiar ya no se muestra como antes, que en los tiempos de sus padres o abuelos era común escuchar historias de un perro negro gigante con ojos de fuego, o una serpiente descomunal que se arrastraba entre los cañaverales. Cuentan que el familiar ha aprendido a ser más discreto, más sutil, que en este mundo de tecnología y vigilancia ya no necesita una forma física aterradora para cumplir su pacto. Quizás ahora es solo una sombra, un susurro, o peor aún, un simple trámite burocrático que borra a una persona del sistema. Otros, los más filosóficos quizás, creen que el familiar nunca fue realmente un solo animal, una única criatura. Creen que es el reflejo de algo mucho más antiguo y oscuro. La idea de que la prosperidad, la verdadera riqueza, siempre exige un sacrificio, un precio que alguien tiene que pagar, aunque nadie quiera admitirlo. Porque el familiar no aparece en lugares donde hay justicia y equidad. Anon aparece donde reina la desigualdad, donde unos pocos acumulan fortunas inmensas. Y la vida de muchos es considerada prescindible, un costo operativo. Y tal vez, solo tal vez, es por eso que la leyenda se niega a morir. Porque mientras exista alguien dispuesto a pagar cualquier precio por el éxito, siempre habrá algo oscuro y ancestral dispuesto a cobrarlo. No importa si ese algo tiene la forma de un perro sin cabeza, de una víbora gigante, o, mucho más terrorífico en nuestros días, de un simple y frío silencio administrativo que justifica una ausencia. El familiar ya no necesita ser visto. No necesita colmillos ni garras. Solo necesita una cosa para seguir existiendo, en que alguien, en el momento justo, mire para otro lado. Las leyendas no nacen del miedo. No realmente. Nacen de la repetición. Nacen de cosas que pasan una y otra vez, tantas veces, que la gente deja de llamarlas coincidencia y empieza a buscarles un nombre. Un nombre para explicar lo inexplicable. El familiar no vive solo en los cañaverales del norte de Argentina. Vive en cualquier lugar del mundo donde una ausencia se justifica con demasiada facilidad, donde la desaparición de una persona se explica con una historia simple y conveniente que nadie se atreve a cuestionar. Vive donde el éxito rotundo de uno se construye sobre el silencio forzado de muchos otros. Tal vez nunca en tu vida veas un perro negro, sin cabeza, deambulando entre los campos de maíz. Tal vez nunca escuches el sonido de algo pesado arrastrándose por la tierra en una noche sin luna. Pero si alguna vez, en tu trabajo, en tu comunidad, notas que alguien deja de ser nombrado, que su lugar queda vacío de repente, y nadie se atreve a preguntar por qué, si ves que su recuerdo se desvanece como si nunca hubiera existido, entonces, amigo mío, ya conoces al familiar, ya has sentido su presencia. Esto fue Ecos de Rada-In, y recuerda siempre, algunas historias no se cuentan solo para asustar, sino para que no se repitan. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo eco.